Inauguración oficial del gimnasio polideportivo de Las Piedras. En los próximos días, más de 100.000 familias tendrán su contenedor domiciliario. Se realizó el acto recordatorio del aniversario del exterminio del pueblo de Lidiche. Se realizó en el Museo Juan Spickerman de la ciudad de Canelones la muestra Deportados. El gobierno de Canelones presentó la incorporación de un nuevo equipamiento para las tareas de manejo de arbolado. Hace tiempo que veníamos pensando en abordar este tema del Uruguay como país receptor de migrantes, ¿no? Que es una realidad que históricamente fue así. Somos todos descendientes, yo de italianos y de españoles, pero el ejemplo tuyo, Rafael, creo que sintetiza lo que somos. Pero últimamente, en los últimos años, estamos viviendo una experiencia distinta, nueva, que tiene que ver ya con migraciones internas en América Latina y bueno, tenemos el ejemplo de compatriotas latinoamericanos de Venezuela, de Dominicana y en el caso particular aquí de la localidad de Santa Rosa, todos conocemos, el país conoce la presencia de ciudadanos de origen cubano o de cubanos en la zona. Entonces, no es casual que hayamos elegido Santa Rosa, lo hicimos a propósito, es decir, una comunidad, la de Santa Rosa, que está viviendo esta experiencia de recibir gente. La humanidad ha vivido experiencias de migraciones permanentemente. Por eso mi debilidad por la historia hace que uno analice las oleadas migratorias en distintos continentes y todos los días te sorprendes al leer experiencias distintas de otras zonas del mundo donde de repente no conocemos tanto. Capaz que lo que más conocemos es Europa y conocemos menos América Latina. Y las noticias que nos llegan con respecto a las migraciones de allá, de aquel primer mundo, de Europa, no son nada halagüeñas. Lo que nos llegan por lo general son noticias bastante crudas, duras, de lo que pasan fundamentalmente la población de origen sirio, de origen africano, que busca un horizonte en Europa. Y bueno, la realidad hoy nos está mostrando que hay historia de mucha crueldad ahí y de tristes resultados. E incluso nos llegan también noticias de las posturas de algunos gobiernos de los países desarrollados. Que parecerían pescar allá en la década del 30 sus posturas actuales, cosa que debe preocuparnos, algunos brotes complicados que se visualizan por allá. Lo que nos interesa es analizarnos como sociedad canaria y uruguaya, cómo estamos nosotros, cómo estamos los uruguayos para recepcionar o cómo somos nosotros como anfitriones y analizar nosotros mismos. Y qué cosas deberíamos como sociedad tener en cuenta para seguir siendo aquel país que se construyó a principios del siglo XX con los brazos abiertos, recibiendo gente que por lo general los países vecinos expulsaban, los viejos anarquistas, los sindicalistas que venían desde Argentina, y este Uruguay que nosotros le llamamos Uruguay ballista, pero que sabemos todos que no es el Uruguay exclusivamente de esa colectividad política, sino fuimos fraguando una forma de ser que nos ubicó en la región y en el mundo como un país hospitalario, como un país de vanguardia. Ya hace algunos años, en el año 2008, se aprueba en el Parlamento la Ley 18250, la Ley de Migraciones,
Nuestra organización tuvo el honor de poder acompañar al Estado uruguayo en la promulgación de esta ley que coloca al país en los estándares de derechos humanos a nivel regional y también internacional. Este es un factor no menor que da cuenta de un país que se ha venido preparando desde no solamente una adecuación normativa, sino garantista en materia de derechos para las personas migrantes. Digo esto porque no es un tema menor. Yo acabo de llegar, tuve una experiencia de contacto directo con las personas migrantes en otro país de la región y realmente las garantías que ofrece el Estado uruguayo, tanto en acceso a la salud, en acceso a la educación y sobre todo lo que tiene que ver con la regularización de la situación migratoria, consideramos que es una gran oportunidad para que el país pueda trabajar en una política inclusiva en materia migratoria. Esto por un lado. En lo que tiene que ver con factores más allá de orden social, recordemos que el Uruguay transita en proceso de inmigración en un periodo reciente. Durante mucho tiempo el Uruguay perdía población y bueno, sus grandes preocupaciones era cómo recuperar sus vínculos con sus nacionales emigrados en el exterior y apoyar las políticas de retorno. Este fenómeno de inmigración que caracteriza a América Latina, las tendencias hoy es a una migración intrarregional y extracontinental, coloca a los estados en una necesidad de ayornar sus estructuras normativas e institucionales para dar cuenta de esta migración. Y eso supone también trabajar con los vectores de la integración y la inclusión social que son fundamentales. Lo primero que me parece importante decir es que hay que evitar las grandes leyendas, las negras y las blancas en general. Y, por ejemplo, esa idea de que hemos sido siempre un país de puertas abiertas, de inmigración irrestricta, no encaja con la realidad. Ya en 1890 por allí había una ley que prohibía la inmigración asiática y africana y por ejemplo mis 4 abuelos, que son en todos los casos judíos, vinieron sin problemas al Uruguay previo a esa década del 30 donde allá en Europa se pescaban malos peces, como tú decís, pero aquí en la década del 30 en Uruguay, a los judíos no les fue nada fácil ingresar, más bien les fue casi imposible. Uno podría decir, hay un famoso episodio de un barco que llega hasta el puerto uruguayo, que es el Conte Grande, y es devuelto finalmente esa población, si mal no recuerdo, queda en Bolivia. Y bueno, eso es para un poco poner en entredicho esa imagen del Uruguay siempre abierto de puertas. Y si nos vamos incluso más atrás en el tiempo, podemos hablar de quienes antecedieron al Uruguay, digamos, a los orientales. Bueno, los orientales tuvieron migrantes, pero tuvieron migración forzosa. Estamos hablando de los esclavos. Los esclavos que fueron importados como si fueran mercancía a la banda oriental. Los pueblos están en permanente tránsito, en permanente cambio. Siempre necesitan mitos para verse al espejo, porque si uno no reconoce algo propio y a alguien como diferente, ¿para qué ser un pueblo? ¿Para qué tener un país propio? Pero esos mitos sobre uno mismo van cambiando permanentemente. Lo que decía Alba está absolutamente en línea. Uruguay hoy tiene una legislación de avanzada en la materia. Pero lo que nosotros observamos ahora entrando en el terreno de la opinión pública es que hay un desfasaje. Hay frecuentemente un desfasaje entre lo que podría ser el ciudadano de a pie y las élites que, por ejemplo, promulgan leyes o elaboran discursos. El ciudadano de a pie en Uruguay está mucho más escéptico de lo que parece si uno lee a las élites. Voy a citar un solo dato. Los datos de opción van a ser publicados en breve sobre un par de preguntitas en la materia, pero voy a citar un solo dato que es de la Unidad de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, un muy interesante informe, una muy interesante encuesta realizada a la población uruguaya el año pasado, y dice que un 40% de la población está en desacuerdo con que es bueno que los inmigrantes lleguen al Uruguay. Yo nací en un país de 120 millones de habitantes y volví a nacer 23 años después en un país de 3 millones.
Por lo tanto, creo que se puede nacer en un país y renacer en otro, y se lo digo especialmente a los compañeros y compañeras migrantes que están aquí. Eso es como un primer dato. La pregunta de por qué Uruguay creo que es una pregunta que se responde fácilmente. Uruguay aparece en el mapa en un contexto latinoamericano signado por la guerra, por la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, por la persecución y muerte de líderes indígenas, en un contexto signado también por la corrupción, por diferentes formas de violencia. Y en ese sentido, bueno, Uruguay aparece con muy buenos índices en términos de baja desigualdad, bajos niveles de pobreza, transparencia y confianza en las instituciones. Entonces, la pregunta de por qué Uruguay rápidamente sería fácil, porque es un país que además, aunque haga frío en este contexto, no es un país con un clima adverso si lo comparamos con climas verdaderamente adversos en el mundo. El tema es por qué hay gente que decide venir a vivir a Uruguay y se va rápidamente, ¿no? También la pregunta es ¿por qué no se queda la gente a vivir en Uruguay? Y también la otra es, no solamente tenemos que seguir preguntando por qué Uruguay, sino cómo podemos construir un país entre todos y no pensar solamente la migración en términos de tránsito, sino también la migración en términos de la construcción de ciudadanía. Y en ese sentido creo que es muy importante lo que apuntaban acá los compañeros, que es poder también darnos la oportunidad de discutir este tema francamente, de asumir los avances que se han dado en los últimos años, pero también las situaciones que no hemos logrado enfrentar, incluso vinculado a este mito fundacional sobre el tema del Uruguay de las puertas abiertas. En presencia de autoridades nacionales, departamentales, locales y un gran marco de público, quedó inaugurado oficialmente el Gimnasio Polideportivo de Las Piedras, que cuenta con más de 1.400 usuarios. El gimnasio además tiene una gran infraestructura, instalaciones de primer nivel y un excelente equipo de trabajo. El escenario deportivo se encuentra en la avenida Dr. Enrique Puey y Pedro Blanes Viale. La coordinadora del mayor escenario deportivo de la ciudad, Victoria Badel, expresó su alegría por el crecimiento que tiene este centro de deportes. Hay actividades de gimnasia artística, que es la más demandada, porque tenemos un gimnasio ahí al lado, todo equipado. Tenemos gimnasia para damas, tenemos zumba, tenemos clase de tercera edad, tenemos clase de discapacitados. Tenemos amputados también viniendo a hacer fútbol. Tenemos fútbol, sala, básquetbol, voleibol y handball. El intendente de Canelones finalizó la parte oratoria y agradeció a todos los que formaron y forman parte de este proyecto. En el marco del Mes del Ambiente, el gobierno de Canelones presentó la incorporación de nuevo equipamiento para las tareas de manejo de arbolado, así como plan de podas, que se está implementando en la zona céntrica de la ciudad de Las Piedras, y plan de erradicación de basurales, con fuerte participación de la ciudadanía. El equipamiento consiste en 2 camiones grúa de 20 metros de altura, que incluye barquillas para trabajar en arbolado, equipamiento que permitirá no solamente avanzar en tareas de poda, sino también en la resolución de situaciones de riesgo en distintas zonas del departamento. Esta tarea somos una cuadrilla de 7 personas. La grúa estamos de estreno, es una grúa que levanta entre 24 y 25 metros.
Y bueno, tenemos que bajarlo todo atado, ¿no? Colgar para no romper lo que es tejido y eso, ¿no? El pasado fin de semana el gobierno de Canelones, junto con los municipios de Ciudad de la Costa, La Paz y Toledo, entregó contenedores domiciliarios a más de 6.000 familias. Con esta nueva instancia de entrega de contenedores domiciliarios, Canelones consolida el plan de limpieza y gestión de residuos en todo el departamento, llegando en los próximos días a más de 100.000 familias con contenedores en los distintos barrios de todo el territorio. Primero que nada significa mejor limpieza para todos los vecinos si lo usamos correctamente, ¿verdad? Muchas veces tenemos basura en la calle porque sacamos la bolsa, los perros la rompen. Esto implica que la basura va a estar contenida en un lugar hermético y que la vamos a sacar solo los días que pasa el recolector y que eliminamos la basura en la calle. El próximo martes 19 de junio, a partir de las 7:55 horas y hasta las 20 horas, en la Plaza de Artigas de Sauce, se realizarán diferentes actividades en conmemoración del 254 aniversario del natalicio del prócer general José Gervasio Artigas. Este 17 de junio, el Centro Cultural Casa de Artigas celebra su cuarto aniversario con un espectáculo de Diego Rosberg. La cita será a partir de las 18:30 horas. Llegó el momento de hacer historia. Cosquín Rock Uruguay. Este 2018 haremos vibrar nuestro cuerpo con lo mejor del rock. El máximo encuentro de bandas, artistas y fans, unidos por la misma pasión, el espíritu auténtico de este gran festival latinoamericano. Con ustedes, los protagonistas de la primera edición 2018 del Cosquín Rock Uruguay. Crápulas, Delirium Tremens, Dinamita Pereda, Alfonsina, El Club de Toby, Guacho, Julieta Rada y Banda, Mandrake, Los Dalton, 235, Espuntone y Mendaro, Milongas Extremas, La Teja Pride, La Chancha, La Bomba de Tiempo, Boomerang, La Tabaré, El Bordo, Francisco el Hombre, de la Gran Piñata, Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina, Abuela Coca, Miss Bolivia, La 25, Trotsky Bengarán, La Triple Nelson, 4 pesos de propina, 11 tiros, Las Pastillas del Abuelo, Os Paralamas do Suceso, Las Pelotas, Escape, Buitres. Y además, gastronomía, food trucks, actividades, cine documentales, teatro negro, stand-up y toda la experiencia de este mítico festival. Sábado 6 y domingo 7 de octubre, Landia, departamento de Canelones, Uruguay. Entradas en venta en todo el país por Red UTS, www.cosquinrockuy.com. En Canelones vamos por menos uso de envases descartables, más reciclaje, con ecopuntos, clasificación en hogares con doble contenedor y en pequeños módulos en oficinas y comercios, y más limpieza, con más de 100.000 familias con contenedores domiciliarios, contenedores públicos y nuevo equipamiento. Menos descartables, más reciclaje y más limpieza. ¿Te sumás? Sin vos no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. La buena convivencia comienza con un buenos días, muchas gracias, por favor, con permiso, si fuera tan amable, ¿cómo estás? ¿Te doy una mano? Te quiero mucho, te amo. El retorno a los valores de respeto, tolerancia y solidaridad se construye todos los días, desde el hogar, la escuela, el trabajo. Así lo sentimos en Canelones. Canelones, un departamento que cambia junto a su gente, avanzando en desarrollo social, territorial, económico y humano. Con más obras, más participación, más cuidado ambiental, más inversiones, más servicios, más crecimiento. Juntos seguimos cambiando Canelones, un lugar para vivir, trabajar y disfrutar. Gobierno de Canelones.
Cada semana, Enfoque Regional te muestra todo lo que acontece en varias ciudades y pueblos del departamento de Canelones, donde nuestra gente es la protagonista. Un departamento para vivir, trabajar, disfrutar y comunicarse. El gobierno de Canelones lanza su fanpage oficial en Facebook, Intendencia de Canelones, y su cuenta oficial en Twitter, @idcanelones, que se suman a su portal web, www.imcanelones.gov.uy. Ahora, más conectados, más cerca, más juntos. Gobierno de Canelones. ¿Qué haces? No seas malo. Soy yo, la naturaleza, que te llama. Decís que me querés y mira cómo me tratás, ¿eh? Tirando basura en cualquier lado. Si seguís así, el ambiente se va a seguir poniendo espeso, ¿eh? La naturaleza te llama. Atendela. Sin vos, no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. Avanzando en gestión ambiental. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Con la presencia de instituciones educativas, representantes de la Embajada de República Checa en Buenos Aires, autoridades locales y departamentales, se realizó el acto recordatorio de la masacre de Lidice en la plaza de la ciudad de Canelones que lleva su nombre. La Plaza Lidice, ubicada en la calle Monegal y Brause, lleva el nombre del pueblo que fue exterminado por el nazismo en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Se realizó en el Museo Juan Spickerman de la ciudad de Canelones la muestra de portados. Las obras de la serie de portados invitan a ser miradas en doble faz, porque cubre tanto anverso y reverso, relatando recorridos de memorias con un resultado formal y conceptualmente envolvente. En el conjunto prevalece la técnica del collage, que permite taponear a modo de capas superpuestas los óleos que el artista pintó años atrás. Los motivos se refieren a los padres y familia del autor Roberto Sabán, perseguidos y deportados en la persecución de los judíos por parte de los nazis.